Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Aquí estoy esperando que se conecte Marina Pistorio, que es con quien vamos a estar juntas hoy haciendo un intercambio. Ahí está, ya estamos acá. Hoy es así, si funciona. Viene, viene, viene. Siento que está llegando. Ahí está. Hola, Maru. Lo logramos, Lau. Lo logramos, logramos. ¿Cómo estás? Muy bien, vos, con ganas de este encuentro. También con ganas de encontrarnos entre nosotras y encontrarnos con todos los que se vayan uniendo, con todas las que se vayan uniendo, porque lo que tiene, ¿no?, de loco estos tiempos que hablábamos es que estamos nosotras y parece que estamos nosotras, pero somos un montón. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que es la posibilidad que nos da esta situación de poder realmente de corporizar, de ponerle el cuerpo a esa red que siempre hablamos y que pocas veces sentimos, pero me parece que ahora esa red se hace una realidad. Creo que la pandemia llega en el momento histórico apropiado para también como un desafío, ¿no? De sentirnos y cómo poder sentirnos en vínculo de una manera diferente. Y quizás esta forma posibilite nuevas formas de vincularnos, ¿no? Así es, sí, y es en el espacio, ¿no? Es como el vínculo a través del espacio, de la red, que es una red que tiene más que ver con la conciencia que con el tejido concreto, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, es como la energía, ¿no? Bueno, vamos entrando en el tema. Yo lo que te quería decir, Lau, antes de como entrar en el tema, que la idea de este encuentro fue tuya y que es una idea que venimos como construyendo de hace mucho tiempo, desde, qué sé yo, hace 8 años que nos conocemos, 10, no sé, y siempre que nos encontrábamos filosofando con un mate o con un vino, encontrábamos como puntos de encuentro entre la Gestalt y la astrología. Y siempre fue una pendiente, y me pareció muy buena la idea de encontrarnos, no nosotras solamente, sino a través de esto que palpitamos las dos, que es la Gestalt y la astrología. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, porque en realidad vos decís fue idea mía, pero en realidad esto, como decís, venimos tejiéndolo hace un montón de tiempo, ¿no? Como con Maru siempre nos pasa que cuando alguna trae un enfoque de una mirada desde su propia perspectiva y su propia manera de ser y de estar en el mundo, que tiene muchas veces que ver con lo que hacemos, todo el tiempo estamos encontrando como ese lugar donde una trae algo, la otra aporta y encontramos como un lugar que nuclea, que posibilita seguir abriendo, ¿no? Que no es lo que una sabe y lo que la otra sabe, sino cómo podemos juntas construir conocimiento a través de las herramientas que cada uno tiene. Y esto es algo que está buenísimo como para invitar también, ¿no? En este país tan ascendente en Libra, que te cuento qué significa, ¿no? Que es un país que siempre está polarizado, que siempre estamos de un lado o del otro, que somos de River o que somos de Boca, que somos, bueno, y así podríamos seguir, no voy a entrar en detalles, pero está buenísimo que podamos empezar, como si te dijese, a negociar entre las partes para encontrar lugares mucho más ricos de contacto. Claro. Bueno, en Gestalt, cuando hablamos de polaridades, es todo como la gran fuerza que tiene la Gestalt, ¿no? Y una de las cosas más lindas para mí es que cuando se habla de las polaridades, entre otras cosas, hablamos de Apolinio y de Dionisio. Y que Apolinio y Dionisio no es algo a resolver, justamente es como las polaridades no son cosas a resolver, sino cosas a mantener vivas, porque cuando Dionisio, que es la fuerza creativa, que es la fuerza que no tiene forma, y Apolinio le pone el nombre, le pone la forma, en ese preciso instante la forma se diluye. Y es la manera de ir como creciendo. Peirce, cuando hablaba de la Gestalt, decía como
que en este juego de polaridades, decía que la Gestalt era como la función de la mano. La función de la mano no es esta, ni tampoco es esta. Acá tomamos, acá como conservamos, ¿no? Y él decía que la Gestalt era esto, era una función eterna de inicio y retirada, de inicio y retirada, de contacto y retirada. Y me parece que parte de las polaridades tiene que ver con esto, porque cuando nos quedamos apegados a la retirada o cuando nos quedamos apegados al contacto, ahí cristalizamos. Y cuando cristalizamos, lo que no podemos tomar es lo que viene. Y como decía una profesora que murió y que fue mi gran maestra, una de mis grandes maestras, Rosy Sumnik, ella me decía que lo que viene, conviene. Y lo que conviene, ¿y por qué conviene? Porque es lo que viene, ¿no? Claro, bueno, es que es esto como de empezar a comprender el universo como el despliegue de lo que somos y de lo que venimos a manifestar. Y en ese sentido, el universo no se equivoca, no hay error, ¿no? Nosotros desde la astrología, eh, sobre todo en esto de lo que vos estás abriendo, ¿no? Desde las polaridades, también, como uno puede ver el mandala astrológico como 12 signos, ¿no? También podemos empezar a dar cuenta que son 6 ejes de opuestos complementarios y que son opuestos complementarios. Entonces, siempre que uno está parado desde un lugar, hay otra parte de la polaridad que no la está viendo y que se está Claro. perdiendo. Entonces, estamos todo el tiempo como perdiéndonos una parte cuando elegimos pararnos en un solo polo, ¿no? Que creo que es algo de lo que está pasando un montón ahora, ¿no? Como que, por eso elegimos un poco también este título, ¿no? Mucha gente ahí muy enojada, sintiendo todo lo que se está perdiendo, todo lo que no puede. Se habla mucho de la libertad, de cómo se cuarta la libertad en este tiempo, donde nos dicen qué podemos y qué no podemos, pero también está en nosotros dónde nos paramos frente a este momento, qué elegimos ver, porque como nosotras propusimos en el título, es un momento de vacío, es cierto, pero vamos a mirar las posibilidades que emergen del vacío o lo que no podemos en este tiempo. Y esa es una decisión, me parece, que va a depender de dónde cada uno quiera posicionarse, dónde cada uno quiera pararse. Ujú. Sí, es re interesante lo que decís, porque cuando vos hablabas de los 6 ejes, ¿no? Y de dónde uno pararse en esto, porque en Gestalt hablamos de las polaridades del cero creativo. Entonces, cuanto más nos alejamos del cero, del centro, y nos vamos hacia un lado, nos vamos hacia el otro, menos vemos ese otro lado. Y lo peor de todo es que menos lo sentimos, menos lo escuchamos y empezamos a dejar de tener empatía con ese otro lado, a tal punto que ese otro lado termina siendo un enemigo, como decías vos antes, o los macristas, kirchneristas, River, Boca, bueno, blancos, negros, gordos, flacos. Entonces, lo interesante es como poder estar en ese lugar, y ese lugar de la neutralidad o estar lo más cerca, justamente cero creativo, porque tiene que ver con el vacío. Y tiene que ver con el vacío porque es sin apego, Mm, porque cuando el apego, la base, el condimento para que algo tenga apego, son nuestras creencias. ¿No? Creemos que esto es bueno, creemos que esto es malo y creemos que de esta manera nos quieren y de esta manera nos aferramos. Entonces, ojalá, y también me lo digo en primera persona, podamos tomar esta situación y entrar en el vacío, porque Castaneda siempre, en los libros de Castaneda, él hacía como mucha alusión a que mirábamos al mundo con ojos llenos. Y mm, cuando miramos al mundo con ojos llenos, perdemos lo que hay en el mundo, porque lo ponemos nosotros y no mm, dejamos que el mundo aparezca. mm. Me acaba de resonar adentro una frase que dijo un maestro mío de astrología,
que me acuerdo que fue para mí como escucharla fue necesitar un tiempo para que eso como pueda ser comprendida, ¿no? La frase profunda y decía que la extinción de la forma es el éxtasis del ser. En Ah, realidad podemos permitir que la forma conocida en la que estamos estructurados, en la que estamos definidos, que pueda empezar a extinguirse, empieza a aparecer algo que no es lo que el yo quiere, pero sí es como la posibilidad de que el ser empiece a expresarse, a tener más espacio, porque como nos fijamos a veces en lugares de cómo creemos que debería ser o cómo está siendo, como vos decías, nos aferramos a esa forma y no permitimos que se disuelva, que se diluya la forma, que es lo que está pasando en este momento. Toda la forma que había de cómo estábamos viviendo entró en un estado de disolución que nos deja una sensación de vacío profundo. Si podemos soportar la angustia que genera ese vacío, ese lugar de incertidumbre, es como la gran oportunidad de que empiecen a aparecer las semillas de lo nuevo. Pero y las semillas de lo nuevo no tiene que ver tanto, por lo menos como sensación interna, ¿no? No tiene tanto que ver con lo que el yo quiere, sino con una propuesta mucho más grande, que es la propuesta del ser, de lo que esencialmente somos. sí. Me encantó la frase, Lau. Mm. Eh, Después mándamela. Sí, una frase Eh, si la repetís, dice que la extinción de la forma es el éxtasis del ser. me encantó. Mm. Cuando ibas hablando, también iba resonando con Nietzsche, me hiciste acordar mucho a Nietzsche, porque él tenía una frase que decía, atrévete a amar a tu destino, ¿no? Entonces es como, el destino es lo que no sabemos, es lo que no conocemos, y, y me pregunto, ¿no? También como esto que no sabemos, que no conocemos, pero que le queremos dar forma, que queremos controlar a aquello que todavía no es. Y como más irónicamente, y como me burlo de mí misma, es como voy a querer gestar algo que aún no está gestado. ¿Cómo voy a querer accionar sobre algo que aún no está terminado? ¿Y cómo voy a querer algo que aún no sé qué es lo que está? Porque todavía no lo veo. Y como que son tantas las maneras de no estar en el presente, tantas las maneras de no ver la situación y no responder a la situación y de estar respondiendo a la idea que yo tengo de cómo debería ser el mundo, a la idea que yo tengo de cómo debería pasar la pandemia, a la idea que yo tengo de cómo la deberían pasar mis seres queridos, y también lo digo muy irónicamente conmigo mismo, de cómo mis seres queridos me tienen que responder a mí en este momento, ¿no? Mm. Y sin dejar que las cosas aparezcan. Y pienso en esto, ¿no? En todas las maneras que no estamos en el presente, de cómo nos vamos durmiendo y cómo nos vamos a veces quedando. Hoy me daba cuenta, a raíz de algo que me está pasando con una persona, me estaba dando cuenta de que los enojos, los rencores, esas emociones que nos atan al pasado, las sigo sosteniendo como vivas porque en el fondo de todo anhelo que ese pasado sea diferente. Es como que no puedo soltar porque todavía estoy como peleando y no me rindo a que ese pasado sea diferente, ¿no? Y como, y que es tonto, porque eso ya pasó, Mm. pero internamente sigo ahí. Mm. Y sobre todo que lo que sucede está hablando, y esto creo que comparte la Gestalt y la astrología, ¿no? Que lo que no sucede a nivel vincular, a nivel del contexto, a nivel de las escenas de la vida que nos tocan vivir, nunca van a ser ajenas a nosotros mismos. Nunca el otro es el responsable de lo que me pasa. A lo sumo, la otra parte siempre me está trayendo la posibilidad
de ver qué es lo que me pasa. Me parece que hay algo que entiendo y ahora vos decime, ¿no? Pero que tanto la Gestalt como la astrología pueden ver a los vínculos como puentes hacia uno mismo. Eso que me pasa con el otro, puedo ponerlo afuera y ponerlo en el otro, o puedo empezar a través de eso que me pasa con el otro a darme cuenta, a hacer un insight, a poder comprender internamente qué es eso que me vincula al otro para aprender acerca de mí mismo, de mí misma. Sí, es así, y ese otro está porque, ¿por qué está ese otro? No es mágicamente que está ese otro, o es azarosamente que está ese otro. Ese otro es con el que vos reaccionás. Es como un electrón y un positrón, se juntan, como algo, si yo tiro reactivo sobre una superficie que no responde, el reactivo no va a responder. Cuando yo tiro un reactivo sobre una superficie que sí puede responder, va a responder. Entonces no es tanto el qué, sino también es lo que yo le pongo a eso. Y lo que yo le pongo son mis gestalts que están sin terminar, mis gestalts que no están resueltas. Entonces, por eso también a la gestalt se la conoce como gestalteando. Ni siquiera hay muchos gestálticos que dicen no digan gestalt, porque gestalt es como si fuese una forma que ya está definida. Y en el ser, las formas nunca están definidas. Siempre es un continuo integrar formas, porque es un continuo ir descubriendo. Para la Gestalt descubrir es sacar capas, descubrir, Mm. para que aparezca el ser. Y también hay una cosa que se dice mucho en Gestalt, ¿no? Que decimos como que nos convertimos esclavos, ¿no? Que una persona va creando dependencia y esas dependencias nos vamos convirtiendo en esclavos de eso que vamos creando. A tal punto que, y sobre todo cuando tiene que ver con nuestro ego o tiene que ver con nuestra autoestima, nos vamos creando esclavitud de nuestro propio ego, de nuestra autoestima. Y en la medida que vamos creando esclavitud por el otro polo, nos vamos convirtiendo en tiranos. Mm. Cuanto más esclavos somos de nuestro ego, más tiranos somos para el otro. Mm. Y a mí, a mí me gusta pensarlo como esto que vos decís desde la mirada astrológica, es ese lugar de toda nuestra canción que está compuesta por un montón de notas. Elegimos por alguna instancia de nuestra vida, por cómo fuimos criados, por el contexto en el que nacimos, una nota con la que vamos a hacer identidad y nos vamos a identificar. Que esa nota después es lo que se convierte en el yo, en el ego, en ese pequeño lugar de nosotros mismos que empezamos a habitar y que empezamos a defender porque creemos que somos eso. ¿Y cómo? Lau, Sí, ¿esa, esa nota es el signo con el que nacés? no necesariamente, puede ser. El signo con el que uno nace, siempre cuando decimos yo soy de Aries, yo soy de Libra, yo soy de Sagitario, estamos diciendo que cuando nosotros nacimos, el Sol estaba atravesando esa constelación, por eso decimos yo soy. Con lo cual, sí, es muy factible que el Sol sea la nota de la identificación, pero tranquilamente también puede ser alguna otra nota, la Luna sobre todo, porque es un lugar en donde nos aferramos mucho, porque es un lugar que nos da mucha seguridad afectiva, y como somos mamíferos que necesitamos la seguridad afectiva, muchas veces esa es otra nota de la que nos aferramos, de la que nos instalamos. Pero en esa nota que nos instalamos y creemos ser, nos estamos perdiendo un montón de acordes que hacen a que nuestra partitura sea preciosa, sea creativa, sea vasta. O sea que en realidad estamos como ocupando un lugar tan pequeño de nosotros mismos y es tan habilitante lo que pasa en el afuera a través de los vínculos, de las escenas de destino, a través de las instancias que nos tocan vivir, a través de una pandemia. Como es tan posibilitante de que el afuera nos ayude a comprender algo que tiene que ver profundamente con un proceso psíquico interno, con el proceso en el que estoy, que es muy rico empezar de verdad a sabernos en vínculo.
que no estamos separados del afuera. Esas son las premisas astrológicas por excelencia, las leyes de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es cómo hacemos para despertar del sueño de la separatividad y empezar a comprender que somos eso que nos pasa. Entonces, que nos esté pasando como planeta lo que nos está pasando, es un poco la posibilidad de revelar eso que somos, y que tal vez no Sí, estamos habitando, que tal vez no estamos sí. comprendiendo. Claro, la pregunta es eso qué somos, ¿no? Y cómo llegar a contactar con el ser, porque hay muchas maneras de perdernos de nuestro propio ser, ¿no? Como que no es el yo. El yo es como la parte más superficial de nosotros mismos, en donde cuando creamos identidad ahí, es como vos decías antes, nos cristalizamos. En Gestalt hay un cuentito, que es muy chiquitito, en donde dice que un león recién nacido estaba abandonado y fue criado por un rebaño de ovejas. Y entonces ese león hacía ¿no? Y pastoreaba con las ovejas, creyendo que era oveja. Y las ovejas lo llevaban con él. Hasta que un día ese león se escapa, no me acuerdo muy bien cuál era el motivo, pero ese león se escapa y se encuentra en la selva. Y en la selva se encuentra con otro león. Y cuando el leoncito ve al león, se asusta y le dice, por favor, no me mates. Entonces el león lo agarra de la mano, lo lleva hasta la orilla de un lago, lo hace ver al lago y se da cuenta que es igual a ese león. Entonces, ahí se descubre a él mismo y deja de seguir al rebaño. La oveja era como símbolo del rebaño. ¿Cuántas veces nos vamos perdiendo por seguir ciertos rebaños? Y ese mirarse a sí mismo, encontrarse a sí mismo, lo hizo a través de un otro, porque hubo un otro que le dio la mano y que le mostró el camino. Entonces, encontrarnos con nosotros mismos es encontrar en contacto con el otro y con el contexto, porque sin ese lago tampoco era posible que se encuentre. Que es el afuera en realidad, ¿no? Esto de la ley de correspondencia, uno afuera en realidad ve un espejo de lo que uno es. El tema es que la información que viene hay que aprender a decodificarla, porque a veces puede ser que uno mire en el espejo y vea lo que es, y muchas otras veces puede pasar que en realidad a través del vínculo con el otro, de las escenas, lo que se desprende es información para que yo descubra, para que yo me dé cuenta. Yo creo que ahí tanto desde la terapia gestáltica como de la astrológica, tenemos como esa manera de trabajar, que es ayudando a la persona que se dé cuenta de, o Sí, darle herramientas para que podamos ir como encontrándonos de a poquito. Yo diría con otras notas de nuestra canción, para que podamos empezar a integrar la nota esa con la que nos identificamos con otras montones de notas que suenan diferente y que nos hacen mucho más creativos. Estamos, estamos funcionando de una manera muy automática, estamos funcionando con coreografías, entonces para mí esta pandemia es la gran oportunidad, de verdad, de no saber más cómo pisar, dónde pisar. La coreo ya no nos sirve, ya no está vigente. Entonces ahí aparece un momento de un vacío y que siento que la gran posibilidad es salir del automático, es salir de la manera en que veníamos viviendo automáticamente. Y eso es descubriendo cada uno y cada una de qué manera de verdad ahora tenemos ganas de vivir nuestra vida. Si ya no es más como era, ¿de qué manera queremos vivir nuestra vida? me quedé con lo del mensaje de que nos da la vida, ¿no? Y cuando dijiste eso me hiciste acordar en un momento que para mí era como eso que dice Santa Cruz. Bueno,
no me acuerdo, pero que dice que las noches oscuras del alma, ¿no? Y era un momento mío, así que estaba buscando alguna explicación sobre lo que me estaba pasando. Y entonces dije, bueno, que la vida me traiga un mensaje, que la vida me traiga un mensaje, quiero poder entender esto que no estoy pudiendo entender. Entonces salgo a la calle y apenas salí a la calle, a 5 metros, veo en un árbol un gato negro muerto. Dije, no, digo, no, no es por ahí, volví de vuelta a casa, mejor, pero después me quedé pensando en esto como una forma chistosa, pero los mensajes, ¿cómo leemos los mensajes? ¿Cómo sabemos cuáles son los mensajes que nos da la vida? Porque el mundo está lleno continuamente de información y creo que el camino es como el camino de la intuición, el camino de la percepción. Cuando ampliamos la conciencia, cuando ampliamos la percepción, ahí emerge la intuición y no lo que yo quiero ver o el mensaje que yo quiero escuchar, sino el mensaje, porque cuando estoy en intuición y cuando estoy en una conciencia plena, estoy en un continuum con el mundo, no es algo que esté separado. Cuando está separado, ahí aparece el juicio, aparece la idea, pero no aparece el mensaje. Entonces, pensaba, ¿no? Como en esto la psicología, en un momento se quiso ser tan cercana a la ciencia, quiso convertirse tan como otra ciencia más, que ahí perdió la espiritualidad, perdió la creatividad, perdió el arte. Y una de las cosas por las cuales yo me acerqué a la Gestalt es justamente porque es una psicología que no pretende ser ciencia, no por desmerecer a la ciencia, sino porque entiende al humano como hoy me preguntabas qué es la Gestalt, ¿no? Y cuál era el lenguaje de la Gestalt. Y yo te decía que la Gestalt, si la podía definir, es como esa escuela, ese enfoque, porque es más que una escuela, es un enfoque que nos ayuda a integrar nuestras formas con un lenguaje profundamente humano. Mm. Y yo te preguntaba qué era la astrología, ¿no? Entonces, eh, en este viaje de ir profundamente humano, de ser profundamente humano, no podemos ser profundamente humano si llenamos el vacío. Porque cuando llenamos el vacío no estamos perdiendo la capacidad humana, estamos perdiendo la capacidad humana, es la capacidad de estar en contacto con el otro y en situación. Entonces, cuando llenamos, ahí no solo nos perdemos, sino en el mismo instante que uno se pierde, pierde al otro. Mm. Y en realidad perder al otro de alguna manera es perdernos la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos también. Porque si realmente podemos empezar a ver a la otredad como puente, como servicio a acercarme hacia lugares que, como estoy parada en un lugar de mí misma, hay un montón de otros lugares acerca de mí misma que no voy a poder ver, sino es a través del contexto, del afuera, de lo que me sucede. Destino. Mirá, eh, una de las primeras frases que escuché cuando empecé a estudiar astrología fue que el destino es lo que desconocemos de nosotros mismos. Ujú. Y como todas esas frases que para mí eran como me las quedaba como pensando, pensando, tratando, y tardé tal vez años en realmente que eso deje de ser una frase y sea una manera de poder comprender la existencia, ¿no? Que no me va a pasar algo, ni me voy a encontrar con alguien que no sea nota de mi canción, que no sea parte de mi propio código. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas podría ser, digo, si pudiésemos dejar de creer cómo debería ser o hacia dónde creemos que deberíamos ir y nos abrimos a, a lo que la vida nos trae, podríamos descubrir que nuestro destino nos está regalando la posibilidad de comprendernos mucho más en profundidad,
y no de querer que nuestro destino sea uno determinado, sino abrirnos a nuestro destino para empezar a comprendernos esencialmente, y comprendernos también es un misterio, porque como somos en movimiento, porque la vida es movimiento, y en ese movimiento nuestro código que se va desplegando va también teniendo como transformaciones. Entonces, si nos vamos entregando esas transformaciones, estamos profundamente en el camino del despertar. Si Ujú. estamos Sí. funcionando o que nos suceda lo que queremos que nos suceda, estamos yendo hacia hacia un lugar muy dormido, muy viejo. Es como querer caminar, como decimos también en las constelaciones familiares, ¿no? Querer caminar hacia el futuro de espaldas, sin poder de verdad abrirnos a lo que la vida tiene para nosotros, más allá de lo que nosotros queremos de la vida. Sí, te escuchaba y pensaba, ¿no? Cómo puedo y cómo podemos entregarnos a eso, eh, que yo también me escucho repitiendo, cómo nos entregamos a eso, cómo no aceptamos, cómo no entramos al vacío, si realmente todas las cosas que vamos leyendo, que vamos vivenciando, nos demuestran que es el camino por donde ir. Digo, ¿qué es lo que pasa que uno no abre esa puerta o que la abre intermitentemente? Y el otro día estaba en el Parque Saavedra, porque ahora se puede caminar cada tanto, estaba en el Parque Saavedra y creo que te conté, Lau, que me llamó la atención, vi un cardenal precioso y lo vi y lo seguí viendo y el cardenal levanta vuelo y veía que se estaba direccionando a una rama que estaba así como arriba de él y esa rama estaba casi quebrada, ¿no? Entonces se la veía que estaba muy frágil. Y yo veía que el cardenal iba a esa rama y dije, uy, se va a caer. Entonces el cardenal se posó en la rama se cae, el cardenal vuela. Y yo me quedé pensando, ¿no? En la estupidez que me dije a mí misma. Y dije, claro, el cardenal confía en sus alas, no importa dónde se pare, porque confía en su vuelo, confía en su potencia, confía en su potencialidad. Mm. Entonces, me quedé con esto, ¿no? Como diciendo, si uno pudiera confiar en su potencialidad, si uno pudiera comprender la humanidad que todos llevamos dentro, que es la humanidad de todos, porque la mía no es distinta que la tuya, ni es distinta de ninguno. Si pudiéramos confiar en esto, eh, ahí sí creo que tendríamos como una libertad mucho más grande de poder ir construyendo en la medida que vamos caminando, Mm. ¿no? Y cuándo es que perdemos esa confianza? Es la pregunta que yo me quedo haciéndome para mí, es en qué momento eh, voy perdiendo o perdí esa confianza. ¿Y cómo puedo hacer? Porque también sé que si llegué hasta acá es porque en algunos momentos la sentí. Entonces es como poner conciencia cuándo la pierdo y cuándo la siento, Mm. para ir construyendo lo de más adelante. Mm. Sí, pensaba también que, 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 que- que reúne también todo lo que estamos diciendo, ¿no? Está muy ligado a las constelaciones familiares, en donde es como menester realmente la vida que podamos ir hacia nuestro propio destino, decirle sí, porque tal vez sin querer que sea diferente. Y en ese sentido, justo hay una pregunta de plano que dice, ¿cómo nos dejamos llevar al destino? Y en realidad es justamente esto que decía Mar, como confiando, la vida no se equivoca, confiando en Sí, que no hay error en lo que sucede. Lo único que puede ser complejo es cómo interpretamos eso que sucede, o cómo no nos entregamos a eso que sucede para que lo que sucede nos transforma al centro de nuestra vida. Porque, porque si sucede, espera, hay como una frase, pero digo, si sucede conviene, porque
la vida todo el tiempo, el código de la vida se está expresando, desplegar la semilla que somos. Ahora, el Sí, tema es, nosotros creemos que en nuestro destino, que nuestra meta, o que nuestro objetivo es dar limones y somos semilla de naranja. Tal vez es importante empezar a comprender semilla de qué somos para poder pegar nuestra tierra, ponerle los nutrientes, los fertilizantes que necesita, para poder entregarle las más ricas y deliciosas naranjas que tenemos para entregar. Pero ¿qué pasa? Que queremos limón por mandato, por deber ser, por lo que sea. Entonces ahí es donde no, no nos sabemos a qué es, porque queremos que sea de esta manera, y eso es padecimiento asegurado. sí, me hiciste acordar a una frase que Alita, la que por ahí hay gente que no la conoce, creo que supongo que todos los que están acá en este espacio la deben de conocer, pero es la que crea y la que funda el espacio Dragma. Y Ale, eh, sí, que la amamos mucho, es mi hermana, así que la amo doble. Y una frase de ella que fue como eh, el rezo de muchos, es menos exigencia y más corazón, ¿no? Entonces, creo que en donde hay exigencia perdemos el amor. Y Mm. cuando perdemos el amor, ahí sí, realmente entramos en una oscuridad, ¿no? Porque dejamos de ver. Yo creo que esa es la ceguera más grande que tenemos, la ceguera de falta de amor. Y te contaba, ¿no? Creo que hoy te conté que una de las cosas que me conmovieron profundamente en estos días es que en el Parque Saavedra hay gente, que cada vez hay más gente durmiendo en la calle, eh, en el parque, antes de la pandemia, la gente que dormía en el parque, cuando el parque se empezaba a habitar de las personas que tenían casas, la gente se retiraba, levantaban sus frazadas, sus cosas que tenían, se retiraban para dejar espacio a nosotros que tenemos casa. Y ahora, en la pandemia, lo que estoy viendo es otro movimiento. No lo digo por el amor, porque ahora ellos se quedan, ¿no? Y nosotros ahora en pandemia, acá en el Parque Saavedra, se está usando mucho ir a comer al parque. Entonces, ellos están con nosotros y convidamos nuestras comidas. Y eso me pareció como, creo que una de las posibilidades, ¿no? Que nos está dando esto de poder, de comprender que sin el otro realmente no es posible. Mm. Y que creo que ahora que estoy hablando con vos, que creo que el vacío es fértil cuando tocamos el amor. Y que el amor tampoco tiene forma, y que el amor tampoco tiene explicación, y que el amor tampoco tiene lógica, porque nadie puede decir por qué ama a alguien, Mm. nadie puede decir por qué queremos, porque hay gente que es hermosa, hay gente que tiene un montón de virtudes y yo no la quiero. Y hay otras personas que no tienen tantas virtudes y yo la amo. Mm. Sí, sabés lo que estaba, que en esto que hablábamos al principio, ¿no? De las polaridades, eh, de, bueno, gente que como que es un momento para poder empezar a dejar de pararnos de un lado o pararnos del otro y ver la totalidad y ver cómo hacemos con todo eso, más gente durmiendo en la calle, eh, con más corazón y menos exigencias como debería ser, cómo podemos empezar a, a retejer socialmente lo que viene, porque realmente, si este es un momento de solución de forma, donde lo conocido ya no es, donde todavía lo nuevo tampoco se manifiesta, ¿no? Entonces es un momento de vacío. Y en este momento de vacío hay un montón de preguntas que nos podemos hacer, de cómo queremos vivir la vida, de cómo queremos mirar.
al otro, de cómo queremos habitar las diferencias. Me parece que este vacío es la gran oportunidad de, de volver a llenarlo de a poquito, con más corazón, con más unidad, con más sensibilidad, con más compasión. Es un tiempo para que de verdad empecemos a dar cuenta que nos salvamos juntos, entre todos. Maru, están diciendo que hay mucha interferencia y yo la escucho, eh, Yo te escucho bien, ¿eh? pero dicen que se escucha mal. Bueno, Ah, nosotras no nos escuchamos. eh, bueno, Bueno, este, sí, lo último que yo me gustaría decir es que con respecto a esto que estás diciendo, es que el otro día escuchaba al ministro de Educación y decía que se espera que hay un 45, un 50% de deserción escolar a nivel secundario. Y pensaba que en esta deserción, que por supuesto que es parte de la pandemia, pero creo que la pandemia fue ensigmática, ¿no? Como que aceleró un proceso de un modelo educativo que ya es obsoleto. En Gestalt hablamos de la educación por el amor, la educación para el amar, y no la educación, no solo la educación para el trabajo como algo productivo, como algo que es productivo, mercantilista, capitalista, sino una educación para encontrarnos, porque cuando nos encontramos los seres humanos podemos hacer cosas maravillosas, cuando no nos encontramos podemos hacer cosas tremendas. y que empiece entonces en este tiempo que está caducando las viejas formas, las viejas estructuras. Creo que en relación a la educación, empezar a educar no en la competencia, sino en el cooperativismo, en Claro. valores, educación que es la educación que no está todavía en los colegios, que es la educación de la sensibilidad. No hay escuelas para que podamos ir desplegando los sensibles de nosotros mismos. Y lo sensible es lo empático, y si podemos ser más empáticos, vamos a poder todos, todas, cada vez que vemos a alguien en la calle, compartir lo que tenemos y no cruzar a la otra vereda. Me parece que eso es, de verdad, en eso hay que educarnos. Ahí Mati dice la educación de la conciencia, la educación lo sensible, lo cooperativo. Vivimos en un mundo muy capitalista, muy de sálvese quien pueda, en un mundo eh, donde intentamos como todo el tiempo escalar. Parece que es tiempo de dejar de querer escalar, ¿no? De hacer más rondas, de ayudarnos, de poder mirarnos, de seguir aprendiendo unos de los otros, eh, y de poder de verdad en este vacío sembrar semillas que sean creativas, que pueda florecer, que sea para las futuras generaciones un mundo más amoroso, con menos exigencia y más corazón. Más razón. Mm, sí. Y para esto, como para ir cerrando, eh, es poder ser auténticos, Mm, ¿no? Hay una frase que dice que 1000 flores de plástico no hacen un jardín, mm, ¿no? Entonces, sí. podamos sembrar. Y algo que creo también, que yo esto, sí, lo voy a decir muy a modo personal, pero yo siento mucho esto en este tiempo, como si el afuera se hubiese hecho mucho más pequeño, el adentro, en el adentro que cada uno quiera referirse, en el adentro de su hogar, en el adentro de su mundo interno, de su familia, se hizo mucho más grande, y la posibilidad de que el afuera se haya hecho más pequeño y el adentro más grande es la posibilidad de, como decía antes, de volver a preguntarnos cómo queremos vivir la vida que nos queda, qué es lo verdaderamente esencial en este tiempo. Y para mí, de verdad, en lo personal, sería un fracaso que después de todo esto que estamos atravesando,
volvamos a lo mismo que antes. Yo no quiero volver a lo de antes. Para mí la normalidad era un problema. La normalidad de ver a alguien en la calle y cruzar. Eso es lo que no está bueno de verdad. Entonces me parece que si todos podemos estar como más conectados con lo nuestro, con lo propio, con nuestra semilla, vamos a poder entregarle al mundo eso, un poquito de eso que vinimos a hacer, un poquito de nuestro propósito desplegado en el mundo. Y seguro que si todos podemos desplegar nuestro propósito en el mundo, porque estamos más en contacto con la semilla que somos, vamos en camino de que este vacío sea posibilitante de un nuevo mundo. Sí, este es un espacio, ¿no? Dragma es un espacio de las constelaciones, como vos dijiste, ¿no? Y pensaba justamente en mis abuelos, en mis ancestros, los abuelos de todos, que han atravesado guerras, que han atravesado hambrunas, que han también atravesado pandemias, y pensaba que ellos pudieron seguir creciendo, pudieron seguir avanzando, que no los detuvieron y que gracias a que ellos le dijeron que sí a esos momentos y que le pusieron toda su onda, toda su garra, todo su amor, hoy nosotros pudimos tener un mundo mejor. Y creo que este es nuestro momento Mm. histórico como para ver qué le dejamos a las generaciones siguientes. Y no solamente a las generaciones humanas, sino también a los animales, al planeta, a nuestra madre tierra. Ujú. Y Maru, y en esto que estás diciendo también me parece que en un momento como este, que realmente es complejo, y que desde ya que estamos hablando eh, de quienes tenemos las necesidades básicas cubiertas, y las dos somos muy conscientes de esto, pero que me parece también que es un momento muy importante para chequear internamente dónde nos queremos posicionar en este tiempo, si en todo lo que no podemos o en todo lo que está posibilitando. Que estoy segura que todas y todos los que estamos escuchando este encuentro, soltamos la queja y nos conectamos con las oportunidades, hay un montón de cosas que están sucediendo en este tiempo que tienen que ver con el contacto, que ver con la revalorización de lo verdaderamente importante, que no es poca cosa, y que está bueno que tomemos conciencia de todo. Ojalá. Mm, ojalá. Bueno, Lauri, Mm. gracias a todos por escucharnos en un día tan lindo, ¿no? Y tan atípico del invierno. Eh, y bueno, el próximo domingo, no sé qué domingo vienes, que va a estar Gustavo Rodio, otro integrante del equipo, que hacemos atrás nuestro, atrás de nosotras dos, hay todo un equipo que está trabajando, que está acompañando y que está creando lo que estamos hablando nosotros, nosotras dos, y gracias a toda la gente que está atrás nuestro y también a todos los que están acá con nosotras compartiendo este momento. Así que gracias equipo, gracias Ale y gracias a todos. Gracias Lauri también por Mm. invitar, invitarme a esta propuesta. Bueno, gracias a vos, Maru. Un abrazo grande, y un gracias también a toda la familia extendida de Dragma, que somos un montón, somos una comunidad, podemos decir ya, eh, porque hay formación de astrología, hay formación de constelaciones familiares, hay un montón de seminarios, está el CUMNIE, que coordina, que dirige, que imparte, que nos enseña Ale, que esta semana no se lo pierdan, porque en esto de la comunidad Ale no va a estar, pero va a estar Flavia también, entregando mucho, con mucho corazón, las prácticas para que podamos seguirlas. Eh, la verdad es que ser parte de esta comunidad es una alegría y es una motivación para trabajar con conciencia y corazón de verdad para un mundo mejor. Y cuando decimos mejor, es más sensible, más empático, más compasivo y con más conciencia en red.
Un abrazo. Ah, eso. Próximamente, eh, después de investigar un montón con el equipo en esta pandemia, en esto que nos sorprendió tanto a todos, hicimos mucha exploración acerca de las constelaciones online. Y la realidad es que quedamos bastante Son sorprendidos y increíbles. sorprendidas del alcance de esta herramienta a nivel virtual, de cómo, a pesar de las diferencias, hay un montón de posibilidades, nuevas posibilidades. Entonces decidimos un poco, eh, porque nació de nosotros y un poco también porque sentimos que es lo que se está necesitando, eh, lanzar una formación de constelaciones familiares online que va a empezar próximamente en octubre y va a terminar en diciembre del 2021. Así que, bueno, ya estamos lanzando, ya estamos abriendo la inscripción, así que va a ser una alegría enorme que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad ahora con estas posibilidades. Y que son posibilidades que nos ayudan también a ampliar horizontes, Sí, porque no, puede sumarse gente de cualquier lugar del mundo. y que además las constelaciones online, vos hablabas como, más allá de que son diferentes, no pasa por eso, es que habilitan mirar algo que de las otras maneras no miramos, porque los espacios son los que nos cuentan muchas cosas que en vivo, en presencia, no están. Mm. Entonces, bueno, para seguir enterándose está la formación. Bueno, Bueno, Maru, un abrazo enorme, te te quiero, quiero. un beso grande para todos y todas y a disfrutar de este cierre de fin de semana y siempre sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para seguir cultivando este nuevo mundo. Mundo de sensaciones. Nos vamos bailando. Un beso grande para todos y todas. Chao.